Me llamo Leonardo Thompson. Tengo 73 años y soy ingeniero estructural jubilado. Creo en los números en los planos y en las simples e inquebrantables leyes de la física. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Construí mi vida sobre este principio. Crié una familia basándome en él. Pero recientemente aprendí que en la arquitectura de una familia, algunas estructuras están diseñadas para colapsar desde el principio. Cuando finalmente le pregunté a mi hija sobre la boda por la que yo había pagado $60,000, su respuesta fue como una bola de demolición contra la vida que creía conocer. Ella dijo, eso fue hace 4 días. Fue algo pequeño solo para la familia. El silencio que siguió a sus palabras fue lo más costoso que he tenido en mi vida. Y en ese silencio decidí darle una lección de integridad estructural. Mi taller es mi santuario de orden. Cada herramienta cuelga en su lugar en un tablero organizado. La superficie del banco de trabajo de roble está impecable, y el aire huele a pino y aceite de máquina. En esta quietud controlada, estaba lijando las curvas finales de una mecedora para niños. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Esta silla tallada en el nogal más fino era un regalo, una ofrenda de paz silenciosa para una familia que ya no parecía tener lugar para mí. Todavía esperaba tontamente que un acto de amor pudiera cerrar el abismo que se ensanchaba. Limpiándome las manos en un trapo limpio, saqué mi viejo teléfono del bolsillo. Tengo muy pocos nombres en mi lista de contactos. Toqué el nombre de María. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara, y pude escuchar el ruido de fondo de una cafetería elegante y concurrida. «Papá». Su voz sonaba impaciente, como si hubiera interrumpido algo de inmensa importancia. «Hola, cariño». Comencé tratando de mantener mi voz cálida. Solo llamaba para ver cómo están. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo avanzan los planes de la boda? Hubo una pausa en su lado, llena solo por el silbido distante de una máquina de café expreso. La boda», dijo ella con un tono extrañamente distante. «Hemos estado tan ocupados, papá. Ya sabes cómo es. El trabajo de Alejandro, mi proyecto de marketing». La interrumpí suavemente. «Entiendo. No quiero molestar. Solo quería asegurarme de que todo estuviera listo». Eligieron una fecha, otra pausa, esta más larga. Casi podía imaginarla poniendo los ojos en blanco. Entonces llegó la respuesta, no como una explicación sino como una daga. «Fue el sábado pasado, papá», dijo tan casualmente como si estuviera comentando sobre el clima. «Fue algo pequeño solo para la familia. Solo para la familia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, sin disculpas, sin arrepentimiento. Solo un hecho frío y duro. Ya no me consideraban familia. La ira que esperaba sentir nunca llegó. En cambio, una extraña y profunda frialdad se extendió desde mi pecho por todo mi cuerpo. Era peor que la ira. Era vacío. Mi mente mostró una imagen clara de mi estado de cuenta bancario de hace 3 meses. La línea que decía transferencia bancaria $60,000 resaltaba en un marcado blanco y negro. María se había sentado en el sofá de mi sala sollozando sobre querer una boda de ensueño para honrar a su madre Carmen. Una boda de la que Carmen estaría orgullosa, había dicho. Yo, el viejo tonto, había creído en sus lágrimas. Como si leyera mi mente, o quizás simplemente ignorando por completo su propia crueldad, María cambió rápidamente de tema. «De todos modos», dijo con la voz repentinamente brillante y conspiradora. «Sé que entenderías. Odias las grandes multitudes. Por cierto, Alejandro y yo tenemos esta increíble oportunidad de inversión. Es una empresa de biotecnología». No escuché el resto. Su voz se desvaneció en el ruido de fondo. La boda fue solo una excusa. Los $60,000 no eran para honrar la memoria de Carmen. Era capital semilla para otra cosa. Terminé la llamada en silencio. La mecedora sin terminar frente a mí de repente parecía ridícula. Un símbolo de una conexión que ya no existía. Salí del taller cerrando la puerta detrás de mí como si sellara una tumba. La sala de estar llena de fotos de Carmen, y una María mucho más joven,
Parecía burlarse de mí. Caminé directamente a mi oficina, una pequeña habitación al final del pasillo, que era mi único refugio de los recuerdos. Este era el reino de la lógica. Los viejos planos estaban enrollados cuidadosamente en tubos. Las reglas de ingeniería estaban ordenadas por tamaño y en mi escritorio se encontraban mis 2 herramientas más poderosas. Un libro de contabilidad encuadernado en cuero desgastado y una computadora portátil abierta en una hoja de cálculo de Excel. Este era el proyecto de apoyo a la familia Thompson. Un título que le había dado irónicamente una noche solitaria hace años. El libro de contabilidad registraba cada gasto antes de que dominara la hoja de cálculo. La hoja de cálculo era su sucesora moderna y más despiadada. Abrí el libro de contabilidad pasando las páginas amarillentas. Mi letra, siempre firme y clara, contaba la historia de una erosión financiera de décadas. Mayo de 2012. $3,500 para los frenos dentales de mi nieto Santi. Enero de 2014. $7,200 para la reparación del auto de Alejandro, después de su accidente. Septiembre de 2016. $15,000, porque María dijo que necesitaba mantener las apariencias cuando todos sus amigos estaban de vacaciones en Europa. Cada entrada era una cicatriz. Había vendido mi preciada colección de monedas para ese viaje a Europa. Había retrasado el reemplazo de mi propio techo con goteras para pagar el auto deportivo destrozado de Alejandro. Había sacado dinero del fondo de jubilación que Carmen y yo habíamos construido con tanto cuidado, diciéndome a mí mismo que ella hubiera querido que lo hiciera. Luego pasé al archivo de Excel. Los números fríos y duros dispuestos en columnas y filas eran aún más brutales que mi letra. En los 5 años desde que Carmen falleció, el flujo de salidas se había convertido en una inundación. Y 8 de marzo de 2021, $50,000 para la asistencia del pago inicial de su casa. 22 de agosto de 2022. $25,000 para rescatar la fallida empresa de comida para mascotas de Alejandro. De junio de 2023 a junio de 2024. $60,000, $5,000 al mes, para gastos de manutención mientras Alejandro cambiaba de carrera. Y finalmente hace 3 meses, $70,000 para el fondo de la boda. Ejecuté la fórmula de suma. El número que brillaba en la pantalla me dejó sin aliento, aunque sabía que sería inmenso. Desde la muerte de Carmen, les había dado $782,815,72. Mi precisión hasta el último centavo era un mecanismo de defensa, una forma de imponer orden en el caos de la codicia. Pero hoy, mientras miraba los números, otra pregunta. Una inconsistencia estructural comenzó a molestarme. Me desplacé hacia atrás hasta la entrada de asistencia para el pago inicial. Recordaba ese día perfectamente. María y Alejandro habían venido con su solicitud de hipoteca rechazada rotundamente por el banco. El historial crediticio de Alejandro era una zona de guerra de incumplimientos y empresas fallidas. Me habían rogado que fuera cofirmante del préstamo. Fue la única vez que dije que no. Carmen siempre me había advertido que no atara legalmente mi nombre a las apuestas de Alejandro. Tu bondad es una cosa, Leonardo. Había dicho una vez, pero esta casa es todo lo que tenemos. Nunca la pongas en riesgo. Por respeto a su memoria, me había negado. Les di los $50,000 en efectivo y les dije que era todo lo que podía hacer. Se habían ido en una tormenta de silencio furioso. Entonces, ¿cómo consiguieron el préstamo que ningún banco les habría aprobado, sin un cofirmante solvente? Un fallo lógico. Apareció una grieta en la historia que habían construido. Para un ingeniero estructural como yo, una grieta en los cimientos, significa que toda la estructura está en riesgo de colapso. Y por primera vez en años, en lugar de tristeza, sentí una chispa de fría curiosidad. Tenía un problema que necesitaba ser resuelto. Para despejar mi cabeza de la maraña de números, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años: limpiar el cuarto de almacenamiento en el sótano. Era un museo caótico de 50 años de vida acumulada.
mientras movía un viejo baúl lleno de ropa de bebé de María. Una pequeña y polvorienta caja de cartón que había estado encajada detrás cayó. Estaba etiquetada, «Cosas de Carmen no tirar», en su propia letra elegante. No había podido abrir estas cajas desde que ella falleció. El dolor era demasiado. Pero hoy se sentía diferente. Corté cuidadosamente la vieja cinta de embalaje. Dentro estaban los artefactos familiares de su vida, viejos álbumes de fotos, su colección de conchas marinas de nuestras vacaciones, y una pila de pequeños diarios encuadernados en cuero. Tomé uno al azar, el fechado en 2019, el año antes de que la enfermedad se apoderara de ella. Pasé a una página marcada con una cinta descolorida. La letra de Carmen, generalmente tan elegante, parecía ligeramente temblorosa. 12 de noviembre. María vino hoy llorando de nuevo. Dijo que Alejandro necesitaba solo un poco más de dinero para poner en marcha su nuevo proyecto. Dijo que era la última vez, pero sé que no lo es. Vi la forma en que miraba la casa, no con amor sino como un tasador. Me preocupa Leonardo. Su corazón es tan grande que no ve lo que está justo frente a él. Cuando yo no esté, ¿quién lo protegerá de su propio buen corazón? Tengo que hacer algo. Tengo que dejarle una herramienta, un escudo que pueda usar cuando lo necesite. Voy a hablar con José mañana. José era nuestro viejo abogado y mi mejor amigo que había fallecido de un ataque al corazón hace 2 años. Su hija Sofía se había hecho cargo de su bufete. Al leer esas palabras no sentí dolor. Sentí como si Carmen estuviera en la habitación conmigo poniendo una mano en mi hombro. Esto no era solo una advertencia del pasado. Era una instrucción, un permiso, un escudo. Ella lo había visto venir todo y había hecho un plan. La frialdad dentro de mí ahora se cristalizó en un propósito duro como el diamante. Cerré el diario dejándolo cuidadosamente en mi escritorio. Ya no estaba solo en esto. Tenía un plan, o mejor dicho, tenía el presentimiento de que Carmen había dejado uno para mí, y estaba a punto de averiguar cuál era. Pasó un mes. Fue un mes de planificación silenciosa, de llamadas a Sofía, la brillante hija de José, y de noches dedicadas a estudiar los documentos que Carmen había dejado atrás. El dolor por la hija que había perdido fue reemplazado por un enfoque frío y claro en la que tenía que enfrentar. No llamé a María, no envié mensajes de texto, simplemente esperé. Los cimientos de sus mentiras estaban agrietados, y sabía que tarde o temprano aplicarían la presión que haría colapsar toda la estructura. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en mi jardín podando los rosales de Carmen cuando sonó el teléfono. Vi el nombre de María en la pantalla y sentí una extraña sensación de calma. Dejé que sonara 3 veces más antes de contestar. No dije una palabra. Solo esperé. «Papá». Su voz no era un saludo. Era un chillido de puro pánico, agudo y deshilachado en los bordes. No hubo hola ni cómo estás. El sentido de derecho era asombroso. «El banco acaba de llamar, el pago de la hipoteca está vencido. Dijeron que tenemos 48 horas antes de que inicien el proceso de embargo». «¿Cuándo lo vas a pagar?» Sus palabras salieron en una avalancha frenética, cada una acusación. «¿Cuándo lo vas a pagar?» No fue, «¿puedes ayudar?». No fue, «tenemos un problema». Era una orden, una suposición. La expectativa estaba tan profundamente arraigada en ella que ni siquiera podía escuchar lo monstruoso que sonaba. Ella me veía no como su padre, sino como un servicio público. Se va la luz, cortan el agua, la hipoteca está vencida. Llama a papá. Él lo arreglará. Eso es lo que yo era para ella. Un hombre de mantenimiento glorificado para la vida que había construido con mi dinero y mi amor. Continué podando una hoja muerta de un rosal. El pequeño chasquido de las tijeras era el único sonido en mi extremo de la línea. El silencio se alargó. Lo dejé colgar en el aire, una manta pesada y sofocante. Podía escuchar su respiración acelerarse, su pánico convirtiéndose en confusión, luego en frustración. «Papá, estás ahí. ¿Me escuchaste?». Su voz tenía un filo agudo ahora. «El banco, papá».
Nos van a quitar la casa. Todavía no dije nada. Quería que ella se sentara en el desastre que había hecho. Quería que sintiera solo por un momento el terror de las consecuencias. En ese silencio no solo estaba siendo cruel. Estaba recalibrando una relación que había estado rota durante años. Estaba recuperando el poder que tan voluntariamente había regalado. El poder de mi silencio era algo que ella nunca había experimentado antes. Siempre había sido yo quien llenaba el vacío, quien calmaba sus miedos, quien escribía el cheque que hacía desaparecer el problema. Mi silencio era un idioma extranjero que ella no podía comprender, y la aterrorizaba más que cualquier palabra de enojo. «¿Qué te pasa?», gritó finalmente, su voz quebrándose. «¿Por qué eres así? Solo por esa estúpida y pequeña boda, vas a dejar que nos quedemos sin hogar por eso. Por eso». Y ahí estaba. La confirmación. El desprecio de mis sentimientos, de mi existencia, como un capricho infantil. Ella veía mi dolor como un inconveniente para su seguridad financiera. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente hablé. Mi voz era baja, firme y desprovista de toda emoción. Era la voz de un ingeniero evaluando una estructura fallida. «La familia lo pagará», dije. Y luego colgué. Las 4 palabras eran una promesa y una amenaza. Era la verdad, pero una verdad que ella no podía entender. La guerra había comenzado no con una declaración, sino con una frase tranquila y simple. Sabía lo que pasaría después y estaba listo. No tuve que esperar mucho. 30 minutos. Eso fue lo que tardaron en llegar las consecuencias de mi frase. Estaba sentado en mi sillón, el que Carmen siempre decía que me hacía lucir como un profesor leyendo un libro sobre acueductos romanos. Escuché el sonido de un motor de auto, primero demasiado rápido para una calle suburbana tranquila. Luego vino el chirrido de los neumáticos cuando un BMW último modelo, un auto que yo les había ayudado a comprar, se desvió hacia mi entrada. La puerta de un auto se cerró de golpe con un sonido como un disparo. Luego otra. El timbre no sonó. Fue asaltado. Un zumbido continuo y frenético llenó la casa, una alarma que señalaba una invasión. Coloqué cuidadosamente mi marcador en mi libro, lo dejé en la mesa auxiliar y caminé hacia la puerta. No tenía miedo. Ni siquiera estaba enojado. Era un ingeniero a punto de inspeccionar una falla estructural catastrófica. Abrí la puerta antes de que Alejandro, mi yerno, pudiera romper el botón. Estaba parado en mi porche con la cara roja y manchada de rabia. Era un hombre grande, blando alrededor de la cintura por una vida de dinero fácil y negocios fallidos, pero trató de usar su tamaño para intimidar, inflando el pecho e invadiendo mi espacio personal. Su costosa camisa polo estaba apretada sobre su barriga. Una camisa que estoy seguro de que yo pagué. Detrás de él estaba María, mi hija. Sus brazos estaban cruzados fuertemente sobre su pecho, un gesto de puro desafío. Su rostro, que una vez había adorado, era una máscara de frío desprecio. Sus gafas de sol de diseñador no podían ocultar la furia en sus ojos. Me miraba no como una hija mira a un padre, sino como un propietario mira a un inquilino moroso. No esperaron una invitación. Alejandro me empujó su hombro golpeando el mío y entró en medio de mi sala de estar como si fuera el dueño. María lo siguió sus tacones, haciendo un ritmo furioso en los pisos de madera que Carmen y yo habíamos instalado nosotros mismos hace 30 años. Eran una tormenta de arrogancia y habían venido a destruir mi paz. Cerré la puerta silenciosamente detrás de ellos y me giré para enfrentar la tempestad que habían traído a mi hogar. Alejandro se dio la vuelta apuntando con un dedo en mi dirección. ¿Qué demonios fue eso, eh? ¿Qué tipo de juego enfermo estás jugando, viejo? Su voz era un gruñido bajo un intento de ser amenazante que solo revelaba su desesperación. La familia lo pagará. ¿Qué significa eso? Siquiera tú eres la familia con el dinero. Tú lo pagas. Así es como funciona esto. Permanecí en silencio dejando que sus palabras resonaran en la habitación tranquila. Mi silencio era un vacío y su ira se apresuró a llenarlo. María dio un paso adelante asumiendo el ataque. Su enfoque era diferente, más insidioso. Trató de incriminarme como el agresor, el que estaba siendo irrazonable.
Papá, esto es ridículo, dijo con voz goteando condescendencia. Estás actuando como un niño malcriado. ¿Ves? ¿Es esto en serio por la boda? Tuvimos una pequeña ceremonia privada y ahora vas a amenazar nuestro hogar, nuestra seguridad después de todo lo que hemos pasado. Todo lo que hemos pasado. La audacia de esa declaración fue asombrosa. Encontré su mirada y por un momento fugaz, vi un destello de la niña a la que solía leerle cuentos antes de dormir. Pero desapareció en un instante reemplazado por la mujer fría y calculadora en la que se había convertido. Todavía no dije nada. Mi falta de reacción los estaba volviendo locos. Habían venido esperando una pelea, una discusión, una negociación. Estaban preparados para los gritos. No estaban preparados para un muro de absoluta calma. Mi silencio era un espejo y en él solo podían ver sus propios reflejos feos. Finalmente, María jugó su última carta desesperada, la que pensó que era su as bajo la manga. Su voz se elevó mezclada con un falso temblor teatral de traición. «Mamá nunca me hubiera tratado así», gritó señalando con un dedo tembloroso la fotografía de Carmen en la repisa. «Ella estaría tan avergonzada de ti ahora mismo. Ella siempre entendió lo que era importante. Sabía que la familia cuida a la familia pase lo que pase». Eso fue todo. Ese fue el momento en que el último hilo de sentimiento que tenía por ella finalmente se rompió. Se atrevió a usar el recuerdo de su madre, el alma más amable y generosa que jamás había conocido, como un arma para justificar su propia codicia. Estaba retorciendo el amor de Carmen en una excusa transaccional. En ese momento sentí un destello de rabia pura y fría, pero no se mostró en mi rostro. En cambio, se asentó profundamente dentro de mí, endureciendo mi resolución en algo inquebrantable. No solo me había faltado el respeto a mí, había profanado la memoria de su madre. Y para eso no habría perdón. Su ira había alcanzado su punto máximo. Ahora, ante mi continuo silencio, comenzó a cuajarse en confusión. Y una pizca de miedo. Habían lanzado cada golpe que tenían, y yo ni siquiera me había inmutado. Se quedaron sin municiones. Dejé que el silencio colgara por otros 10 segundos, viéndolos retorcerse, viendo la certeza drenarse de sus rostros. Había capeado su tormenta, y ahora el aire estaba quieto. Había ganado este enfrentamiento sin levantar la voz ni la mano. Había ganado simplemente dejándolos revelar quiénes eran realmente. Finalmente hablé. Mi voz era tranquila, calmada, y llevaba el peso de una finalidad absoluta. Esta conversación ha terminado. Dije, mi tono no dejaba lugar a discusión. Miré de la cara sorprendida de mi hija a la de mi yerno balbuceando. Si desean discutir sobre la casa. Continué. Estarán en el bufete de abogados de Sofía este viernes a las 10 a.m. en punto. No esperé una respuesta. Les di la espalda a un acto de despido total y absoluto, y caminé hacia mi oficina. Podía sentir sus miradas atónitas en mi espalda. Acababa de dictar los términos de la rendición, y ni siquiera se daban cuenta de que la guerra ya estaba perdida. Vi su auto alejarse a toda velocidad, dejando un rastro de marcas de neumáticos negras y furiosas en mi entrada limpia. La casa estaba en silencio de nuevo, pero era un tipo diferente de silencio. La pesada quietud opresiva del dolor y la decepción se había ido. En su lugar estaba el silencio limpio y agudo de un tablero de ajedrez, después de que se ha hecho un movimiento fundamental. El aire se sentía cargado eléctrico con propósito. Caminé hacia el teléfono en mi escritorio, mis movimientos firmes y seguros. No necesitaba buscar el número. Lo sabía de memoria desde hacía años. Marqué. Ella respondió al segundo tono, su voz nítida y profesional. Bufete de Sofía. No hubo vacilación en mi voz, ni rastro del vacío frío que había sentido hace un mes. Ese sentimiento se había forjado en otra cosa, algo sólido y fuerte. Era la sensación del acero. Sofía, dije con voz tranquila y clara. Soy Leonardo Thompson. Escuché un suave clic, el sonido de ella cerrando la puerta de una oficina para darme privacidad. Leonardo.
respondió ella, su tono cambiando de profesional a uno de cálida y enfocada preocupación. Me preguntaba cuándo llamarías. ¿Está todo bien? Miré la fotografía de Carmen en mi escritorio, su sonrisa tan brillante y amorosa como el día en que fue tomada. No solo estaba haciendo esto por mí, lo estaba haciendo por ella, por el legado que había luchado tanto por construir y que había confiado en mí para proteger. Todo, dije, finalmente va según lo planeado. Respiré hondo el último aliento del hombre que solía ser el hombre que absorbía cada desaire, que pagaba por la paz con su dignidad, que permitía que su amor fuera usado como un arma en su contra. Ese hombre se había ido. Es hora, dije las palabras sintiéndose como una estructura sólida perfecta encajando en su lugar. Activemos el plan Carmen. Sofía no preguntó qué había pasado. No necesitaba hacerlo. Su padre y yo habíamos diseñado esta contingencia con ella hace años, un protocolo de romper el vidrio en caso de emergencia, para el día inevitable en que la codicia de mi hija finalmente consumiera su alma. Era un escudo tal como Carmen había escrito en su diario, un escudo forjado con brillantez legal y el amor de un esposo. Durante 5 años había permanecido inactivo, una máquina legal compleja, esperando una sola palabra clave para cobrar vida. Acababa de girar la llave. «Entiendo», dijo Sofía, su voz apue, ahora totalmente profesional, aguda y eficiente. «Los documentos están listos. Comenzaré el proceso de inmediato». Nos despedimos y colgué el teléfono. Una profunda sensación de paz me invadió. El plan Carmen. Era más que solo una estrategia legal. Era el último acto de amor de mi difunta esposa, una forma de protegerme desde el más allá. Y yo, su leal esposo, era ahora su ejecutor. María y Alejandro pensaban que estaban luchando contra un viejo cansado. No tenían idea de que estaban a punto de ir a la guerra con un fantasma, y era una guerra que ya habían perdido hace 5 años. El viernes siguiente entré en las oficinas legales. El espacio no se parecía en nada a la oficina polvorienta y llena de libros que su padre José solía tener. El dominio de Sofía era un paisaje de vidrio, acero y arte minimalista. Era agudo, moderno y eficiente, un reflejo perfecto de la mujer misma. Me saludó no con un apretón de manos, sino con un abrazo cálido y solidario. «Leonardo», dijo con voz una mezcla reconfortante de empatía y fuerza. «Me alegra que estés aquí. ¿Estás listo para esto?» Asentí. Carmen me preparó hace mucho tiempo. Me llevó a una gran sala de conferencias. En la mesa de caoba pulida había dispuesto una serie de carpetas gruesas y cuidadosamente etiquetadas. Parecía menos un caso legal y más un proyecto de ingeniería, lo cual en cierto modo lo era. «Por favor, siéntate», dijo señalando una silla. «Quiero guiarte a través de la arquitectura del plan Carmen pieza por pieza, para que estés completamente preparado para lo que viene». Me senté y ella abrió la primera carpeta deslizando un documento sobre la mesa hacia mí. Lo reconocí de inmediato. Era una copia del recibo de los $25,000 que les había dado para rescatar la desastrosa empresa de comida gourmet para mascotas de Alejandro. «Aquí es donde comienza la genialidad del plan de tu esposa y mi padre», comenzó Sofía con voz clara y precisa. «María y Alejandro creen que tu apoyo financiero durante los últimos 5 años ha sido una serie de regalos. Están equivocados. Legalmente, cada transferencia significativa de fondos se estructuró como un préstamo». Ella golpeó el documento. «Esto parece un simple recibo o una confirmación de un regalo. María firmó docenas de ellos sin pensarlo 2 veces. Pero mira la redacción cuidadosamente». Señaló la letra pequeña en la parte inferior, un párrafo que yo sabía de memoria. Dice: «En consideración a la recepción de la suma especificada anteriormente, yo, María Thompson, reconozco esta asistencia financiera y acepto los términos de buena voluntad y apoyo familiar». Esa frase, «en consideración a», es crítica. En derecho contractual, la contraprestación es lo que hace que un acuerdo sea vinculante. Le diste dinero. A cambio, ella te dio una promesa codificada aquí como buena voluntad y apoyo familiar. No es un calendario de pago de préstamos estándar,
pero es una obligación legalmente reconocida. Mi mente volvió a ese día. Recordé a María frenética y llorosa firmando el papel en el capó de su auto sin siquiera leerlo. Tan ansiosa estaba por obtener el cheque para evitar que los acreedores de Alejandro llamaran. Ella lo vio como una formalidad sin sentido. Yo lo vi como una columna de soporte necesaria para un futuro que temía que llegara. Sofía continuó sacando otro documento por una cantidad menor $10,000, para unas lujosas vacaciones que habían tomado. Cada uno de estos documentos, dijo señalando la pila creciente, es un pagaré legalmente vinculante. Tenemos 27 de ellos en total, cada uno firmado y fechado. Son herméticos. El lenguaje fue diseñado por mi padre para ser lo suficientemente coloquial para no levantar alarmas, pero legalmente lo suficientemente sólido para resistir cualquier desafío. Lo llamó el martillo de terciopelo. Sonrió con una sonrisa triste y cómplice. Tu meticuloso mantenimiento de registros, Leonardo, es lo que hace que toda esta estructura sea sólida. Cada fecha, cada cantidad, cada nota firmada, corresponde perfectamente con tus transferencias bancarias. No solo les diste dinero, creaste un rastro de papel tan detallado e irrefutable como un plano de ingeniería. Luego deslizó el último documento más reciente, a la parte superior de la pila, el recibo de $60,000 para el fondo de la boda. La firma de María era un garabato apresurado en la parte inferior. Este fue su error final y más catastrófico, dijo Sofía, su voz volviéndose más fría. Este préstamo se otorgó explícitamente para un evento familiar específico. Al tomar el dinero y luego excluirte intencionalmente a ti, el prestamista de ese evento, han cometido un incumplimiento material de la cláusula de buena voluntad familiar, que sustenta cada uno de estos acuerdos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los míos. ¿Qué significa eso en términos simples? Significa que tenemos el derecho legal de invocar la cláusula de aceleración incorporada en cada uno de estos pagarés. Significa que toda la deuda, los $782,000, no es solo una obligación moral. A partir de este momento, es una deuda legalmente exigible que se debe pagar en su totalidad de inmediato. El peso de esas palabras se asentó en la habitación. Esto no era solo un padre enseñándole una lección a su hija. Esta era la ejecución de una estrategia legal, a largo plazo brillantemente diseñada. Era un escudo tal como Carmen había querido, pero un escudo, cuando se golpea, también puede funcionar como un arma. María y Alejandro habían pasado 5 años golpeando ese escudo con su codicia y falta de respeto. Ahora el escudo estaba a punto de devolver el golpe. Miré la pila de documentos, la prueba tangible de la traición casual de mi hija, y sentí una profunda tristeza, pero también un sentido de justicia. Esta estructura no fue construida por ira. Fue construida por amor, un intento desesperado de una esposa moribunda y un esposo preocupado por crear una red de seguridad, de responsabilidad. María no solo había ignorado esa red, la había usado como un trampolín para sus propios deseos egoístas, y ahora el trampolín se había roto. Me tomé un momento para procesar la primera capa del plan. Era un muro legal formidable, pero Sofía tenía razón. Era solo el comienzo. Ella empujó suavemente las carpetas de pagarés a un lado, y tiró de una carpeta mucho más grande y pesada hacia el centro de la mesa. La cubierta de cuero estaba grabada con letras doradas simples y elegantes. Fideicomiso familiar, Carmen Thompson. Los pagarés son el marco de la estructura, Leonardo, dijo bajando un poco la voz, volviéndose más reverente. Pero esto es el cimiento. Esta es la parte en la que tu Carmen insistió. Este es su verdadero legado de protección. Abrió la carpeta revelando páginas de denso texto legal, gráficos y extractos bancarios. Después de que Carmen falleció, comenzó Sofía, viniste a ver a mi padre. Le trajiste su diario. Le dijiste que tenías miedo no por ti sino por María. Temías que sin la influencia fundamental de su madre, sus peores impulsos amplificados por la imprudencia de Alejandro, los llevarían a la ruina. No querías cortarles el suministro, querías protegerlos de sí mismos. Recordé ese día como si fuera ayer. El dolor seguía siendo una herida abierta y viva,
y la idea de planificar un futuro sin Carmen se sentía como una traición. Pero sus palabras en ese diario eran una instrucción directa, una petición final. Protégelo de su propio buen corazón. Mi padre, continuó Sofía, vio la sabiduría en los miedos de Carmen. Dijo que simplemente darles dinero era como tratar de llenar un balde con un agujero. Necesitaba ser dueño del balde, y eso es lo que hiciste. Giró la carpeta para que yo la viera. La primera página era una copia de la escritura de la casa de mi hija. Me dijiste que te negaste a confirmar el préstamo, dijo Sofía, y lo hiciste. Lo que hiciste, en cambio, fue mucho más inteligente. Cuando el banco rechazó su solicitud, no solo les diste $50,000 para un pago inicial. Usaste una parte significativa de tus ahorros de jubilación a través del recién formado Fideicomiso Familiar Carmen Thompson para comprar la nota hipotecaria completa al banco en una venta privada. Miré los documentos, el recuerdo del inmenso riesgo que tomé, inundándome de nuevo. El banco había estado más que feliz de deshacerse de un préstamo de alto riesgo a un fideicomiso privado. Para ellos, fue una transacción limpia y simple. María y Alejandro no tienen idea, explicó Sofía. Hasta donde ellos saben, tienen una hipoteca con un banco nacional. Los cupones de pago que reciben por correo, el portal en línea que usan todo, es administrado por una empresa externa contratada por el fideicomiso. Todo está diseñado para parecer perfectamente normal. Pero el dinero, Leonardo, durante los últimos 10 años, cada pago de hipoteca que han hecho, se ha depositado directamente en una cuenta controlada por el fideicomiso familiar Carmen Thompson. Dejó que el peso de esa declaración se hundiera. El aire en la habitación se sentía denso. No han estado construyendo patrimonio en su casa, dijo su voz suave pero clara como el cristal. Han estado pagando alquiler. Legalmente, Leonardo, son inquilinos en una casa propiedad del legado de su madre, y nunca lo han sabido. Una ola de profunda tristeza me invadió. Recordé las discusiones que tuve conmigo mismo, las noches de insomnio que pasé luchando con la decisión. Se sentía engañoso, manipulador. Pero luego volvía a leer el diario de Carmen, y recordaba las demandas crecientes de María, y sabía que era la única manera. Era la única manera de proporcionar un techo sobre sus cabezas, sin darles el poder de vender ese techo para la próxima empresa fallida de Alejandro. Era la única manera de asegurar que mis nietos tuvieran estabilidad, incluso si sus padres no la tenían. Sofía pareció leer mis pensamientos. Esta estructura nunca fue diseñada para ser una trampa, Leonardo, dijo firmemente, inclinándose hacia adelante y encontrando mi mirada. Era una red de seguridad. Mira aquí. Señaló una cláusula en lo profundo de los estatutos del fideicomiso. Al fiduciario que eres tú, se le otorga el poder de perdonar o reducir los pagos en caso de dificultades genuinas, como una emergencia médica o pérdida de empleo. Si alguna vez hubieran caído realmente en tiempos difíciles, si hubieran venido a ti con respeto y honestidad, el fideicomiso estaba facultado para ayudarlos. Nunca jamás estuvieron en peligro de perder su hogar. Hasta ahora. Y ahí estaba la conexión devastadora final, las piezas del plano encajadas. Al incumplir la cláusula de buena voluntad familiar de los pagarés, concluyó Sofía, han incumplido sus préstamos y según el acuerdo de arrendamiento que estaba legalmente vinculado a ese pago inicial de $50,000. Un incumplimiento en los préstamos asociados constituye un incumplimiento material de su contrato de arrendamiento. El escudo que tú y Carmen construyeron ha resistido, pero sus implacables ataques finalmente han convertido su red de seguridad en una jaula de su propia creación. Tú no les hiciste esto, Leonardo. Ellos se lo hicieron a sí mismos. Me recosté en mi silla, el cuero crujiendo en la habitación silenciosa. Los documentos esparcidos sobre la mesa ante mí eran un testimonio de una estrategia brillante y despiadada. Cada contingencia había sido planificada, cada laguna sellada. Era una máquina legal perfecta, una trampa perfecta. Y mientras me sentaba allí al borde de hacer saltar esa trampa, una profunda ola de duda me invadió. No era una cuestión de rectitud legal, sino de rectitud moral.
Metí la mano en mi billetera y saqué una fotografía doblada y desgastada de Carmen. Fue tomada en nuestro 40º aniversario, su sonrisa tan llena de vida. Se sentía como si pudiera salir de la imagen. La coloqué suavemente sobre la mesa, un toque de color cálido en medio del frío blanco y negro de los papeles legales. Miré a Sofía, mi voz más suave ahora despojada de la ira, y la resolución que me habían llevado hasta aquí. Ella amaba tanto a María, dije en voz baja. Incluso cuando era difícil, incluso cuando era exigente, Carmen siempre veía a la niña interior. Ella ponía excusas por ella. Ella decía, el mundo es duro con las mujeres, Leonardo. Tenemos que ser un poco más duras solo para sobrevivir. Ella creía en las segundas oportunidades, y en las terceras y en las cuartas. Me pasé una mano por la cara, el agotamiento de las últimas semanas, asentándose profundamente en mis huesos. Miro todo esto, dije señalando la montaña de documentos, y veo una estructura perfecta. Es una maravilla de la ingeniería tal como me enseñó mi padre. Pero Carmen no era ingeniera. Ella era jardinera. Creía en nutrir las cosas y podar suavemente para fomentar el crecimiento, no en arrancar una planta de raíz, porque estaba creciendo torcida. Finalmente miré a Sofía a los ojos, dejando que viera el conflicto que rugía dentro de mí. Sé que este plan es sólido. Sé que es legalmente inatacable. Pero Sofía, Carmen hubiera querido esto. Hubiera querido que yo fuera tan lejos, que tomara su casa, que desmantelara toda su vida. Hay una línea entre protección y destrucción, y me aterra estar a punto de cruzarla. Sofía escuchó pacientemente su mirada. Nunca dejó mi rostro. No interrumpió. Cuando terminé, no ofreció lugares comunes vacíos. En cambio, extendió la mano sobre la mesa y tocó suavemente la fotografía de Carmen. Mi padre hablaba de tu Carmen todo el tiempo. Ella dijo con voz suave pero firme. Dijo que era la persona más amable que había conocido, pero que su bondad no era una debilidad. Era un escudo. Y ella sabía mejor que nadie cuándo ese escudo necesitaba ser usado no solo para desviar, sino para empujar hacia atrás. Deslizó la copia de la entrada del diario de Carmen hacia mí. Ella escribió estas palabras, Leonardo. ¿Quién lo protegerá de su propio buen corazón? Ella no estaba haciendo una pregunta retórica. Ella estaba dando una instrucción. Sabía que tu corazón siempre se inclinaría hacia el perdón, hacia una oportunidad más. Así que ella y mi padre construyeron esta estructura para ser tu columna vertebral, para darte la fuerza para hacer lo que había que hacer cuando estuvieras afligido y vulnerable. Sofía se reclinó, su expresión seria. No malinterpretes el propósito de este plan. Nunca se trató de destrucción. Se trataba de establecer un límite tan fuerte, tan absoluto, que no pudiera ser ignorado. Durante años, María y Alejandro han estado golpeando contra tus límites de bondad y generosidad. Carmen sabía que un día irían demasiado lejos. El plan Carmen no se trata de castigarlos por lo que han hecho. Se trata de evitar que te hagan más daño a ti, a ellos mismos, y al legado que tú y Carmen construyeron juntos. Mi padre y tu Carmen no construyeron un arma, Leonardo. Construyeron un cortafuegos para proteger el corazón de la familia de la parte que se había corrompido. Carmen no querría que destruyeras a tu hija, pero absolutamente querría que evitaras que tu hija te destruyera a ti. Sus palabras atravesaron mi duda como un láser. Un cortafuegos, un escudo, no, una espada. Esa era la clave. Mis acciones no nacieron de la venganza. Fueron el último acto necesario de un amor que era lo suficientemente fuerte como para decir no más. Miré la foto de mi esposa, su sonrisa, una reliquia de un tiempo cuando nuestra familia se sentía completa, y sentí que los cimientos de mi resolución comenzaban a agrietarse. Sofía me observaba, su expresión paciente, permitiéndome el espacio para mi último momento de duda. Cuando finalmente habló, su voz no era la de una abogada, sino la de una hija que había heredado la sabiduría de su padre y la feroz lealtad de su amiga. Entiendo por qué preguntas eso, Leonardo, dijo con voz suave pero inquebrantable. Cualquiera con corazón lo haría.
Estás mirando esto como un padre, y estás viendo el dolor que esto causará a tu hija. Pero también necesitas mirarlo como el esposo de Carmen. Necesitas ver el dolor que sus acciones le habrían causado a ella. Extendió la mano sobre la mesa, su dedo descansando suavemente en la copia de la entrada del diario de Carmen. Ella misma escribió estas palabras. ¿Quién lo protegerá de su propio buen corazón? Eso no fue solo un lamento, Leonardo. Fue una declaración de misión. Ella vio venir esto. Ella vio que tu amor ilimitado e indulgente, era tanto tu mayor fortaleza como tu mayor vulnerabilidad. Sabía que los perdonarías 1000 veces y ellos te traicionarían 1001 veces. Ella no creó este plan con mi padre para ser cruel. Lo crearon para ser tu armadura cuando más la necesitaras. Sofía hizo una pausa, un destello de memoria en sus ojos. Recuerdo que mi padre llegó tarde a casa una noche después de una larga reunión contigo, y Carmen justo después de su diagnóstico. Se veía cansado, pero tenía esa mirada de intensa concentración. Me dijo, no estamos escribiendo contratos hoy. Sofía, estamos construyendo una presa para proteger a un buen hombre de una inundación que él se niega a ver venir. Dijo que Carmen era la ingeniera jefa del proyecto. Ella conocía cada debilidad en el sistema porque conocía cada debilidad en su carácter. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa y llena de convicción. Necesitas separar la acción de la intención. La intención de este plan nunca fue dejarlo sin hogar. La intención era crear una base de realidad debajo de su mundo de fantasía. Un mundo donde las acciones tienen consecuencias. Durante años los has protegido de cada consecuencia, y al hacerlo has habilitado accidentalmente su peor comportamiento. No los has estado ayudando a crecer. Has estado ayudándolos a seguir siendo niños irresponsables en cuerpos de adultos. Luego entregó las palabras que encajaron todo en su lugar para mí. No los estás castigando, Leonardo. Los estás haciendo responsables. Carmen no quería que fuera su benefactor de por vida, su víctima. Ella quería que fuera su padre. Y a veces el trabajo más difícil y doloroso de un padre es finalmente dejar que sus hijos sientan el verdadero peso de sus propias decisiones. Lo que estás haciendo no es un acto de venganza. Es el último y más difícil acto de crianza que puedes darles. Es una lección de realidad, y la matrícula es costosa porque se han negado a aprender de otra manera. Ella tenía razón. No hacer nada también era una opción. Era una opción para dejar que continuaran drenando mi espíritu y mis ahorros de toda la vida. Una opción para dejar que mancharan la memoria de su madre con su codicia interminable. Era una opción para dejar que el cortafuegos fallara y permitir que todo el sistema fuera consumido por la corrupción que habían introducido. Miré de la cara sonriente de Carmen en la fotografía al texto frío y duro de los documentos. Uno era un recuerdo de amor. El otro era un instrumento de ese mismo amor forjado en una herramienta que era necesaria para la supervivencia. Respiré hondo y constante. La duda se había ido reemplazada por una certeza triste y pesada. Deslicé suavemente la fotografía de Carmen de nuevo en mi billetera, colocándola sobre mi corazón. Luego, con ambas manos, empujé la pila de documentos legales de nuevo al centro de la mesa, un gesto silencioso de que el tiempo de deliberación había terminado. El momento de la acción había llegado. Está bien, Sofía, dije, mi voz finalmente firme. Preparémonos para el viernes. La mañana de la reunión sentí una extraña calma. Había dormido profundamente por primera vez en meses. El camino por delante estaba claro, la estructura del plan era sólida, y yo estaba listo. Llegué a la oficina de Sofía 15 minutos antes. Ella me hizo esperar en la sala de conferencias. Me senté en la cabecera de la larga mesa de caoba, las formidables carpetas dispuestas ordenadamente frente a mi silla, como los mapas de batalla de un general. La habitación estaba tranquila, el aire fresco e inmóvil. Estaba en mi elemento. A las 10:15 minutos tarde, la puerta se abrió de golpe. María y Alejandro entraron no con la aprehensión de las personas que asisten a una reunión legal seria,
sino con la arrogancia despreocupada de celebridades que llegan a una fiesta en la que no querían estar particularmente. Alejandro vestía una camisa de golf y pantalones como si planeara ir al campo tan pronto como terminara de estafar a su suegro. María llevaba un vestido de negocios elegante y costoso, un disfraz de competencia, y estaba desplazándose por su teléfono, mientras entraba sin siquiera molestarse en levantar la vista. «Perdón por el retraso», anunció Alejandro a la sala, aunque la disculpa claramente no era para mí. El tráfico era una pesadilla. Le dio a Sofía una sonrisa despectiva. «Entonces este es el lugar. Hagamos esto rápido. De acuerdo, tengo una salida a jugar a las 12. María finalmente guardó su teléfono, sus ojos escaneando la habitación con una mirada de desaprobación aburrida antes de aterrizar en mí. No hubo calidez ni saludo, solo la mirada fría y evaluadora de alguien calculando su próximo movimiento. Tomaron las sillas en el otro extremo de la mesa, creando tanta distancia como fuera posible, una clara declaración visual del abismo que ahora nos separaba. Creían que estaban aquí para sofocar una rebelión menor. No tenían idea de que acababan de entrar en su propia ceremonia de rendición. «Muy bien», comenzó Alejandro inclinándose hacia adelante y colocando los codos sobre la mesa, una parodia de un ejecutivo poderoso. «Cortemos el drama. Leonardo, lo entendemos. Estás molesto por la boda. Tus sentimientos están heridos. Así que hablemos de números. ¿Cuál es el número mágico que te hace sentir mejor para que puedas seguir adelante y pagar la hipoteca?» Miró a Sofía. «Espero que esté aconsejando a su cliente que sea razonable. Todos somos familia aquí». María intervino con su voz suave y condescendiente. «Papá, sabemos que esta es solo tu forma de llamar la atención. Está bien, te perdonamos. Solo dinos que harás el pago y todos podremos superar este desafortunado pequeño episodio». Permanecí en silencio. Miré a Sofía y le di un asentimiento sutil casi imperceptible. Este era su escenario. Sofía, que había estado sentada perfectamente quieta, tomó una sola hoja de papel crujiente de una de las carpetas. Era de un blanco absoluto con solo unas pocas líneas de texto escritas en el centro. Ella no dijo una palabra. Simplemente deslizó el papel a lo largo de la mesa pulida. Se detuvo perfectamente justo frente a Alejandro. Miró hacia abajo con el ceño fruncido de confusión. María se inclinó para mirar. Por un momento solo hubo el suave zumbido del aire acondicionado del edificio. Entonces un sonido brotó de María. No fue una risita. Fue un ladrido agudo y feo de risa, lleno de incredulidad y desprecio. ¿Hablas en serio?, jadeó mirando a Sofía como si fuera una niña particularmente estúpida. ¿Qué es esto? 782. $415.72. ¿Es esto una broma? Alejandro comenzó a reír también, una risa profunda y retumbante que sacudió todo su cuerpo. «¡Wow!», dijo sacudiendo la cabeza. «Tengo que reconocértelo, viejo. Tienes agallas. ¿De dónde sacaste esto? Sumaste cada café que le compraste». Tomó el papel sosteniéndolo entre el pulgar y el índice, como si fuera un trozo de basura. «Escucha, Leonardo», dijo, su tono cambiando a uno de falsa sinceridad. «Esto es triste. Realmente lo es. Estamos aquí construyendo una vida, un legado. Estamos haciendo que las cosas sucedan. Y tú estás en tu triste casita contando centavos y guardando rencores. Ese dinero no fue un préstamo. Fue una inversión en el éxito de tu propia familia. Deberías agradecernos por darle tan buen uso». Esto es simplemente patético». María asintió con la cabeza, su rostro una máscara de lástima. «Papá, esto es vergonzoso. Por favor, por tu propia dignidad, simplemente detente. No vamos a pagar este número de fantasía. Vas a pagar la hipoteca y vamos a olvidar que esto sucedió alguna vez». Se recostaron presumidos y triunfantes, completamente convencidos de que habían expuesto mi engaño. Veían mi silencio no como fuerza, sino como la vergüenza de un anciano solitario, atrapado en una mentira desesperada y tonta. Su arrogancia era una luz cegadora.
y en su resplandor no podían ver el abismo que se abría justo debajo de sus pies. Sofía dejó que su risa resonara y muriera en la habitación tranquila. Ella no reaccionó, no defendió el número. Simplemente se sentó allí un retrato de serena profesionalidad, permitiendo que su arrogancia se expusiera por completo. Cuando la última risita se había desvanecido, y Alejandro se estaba limpiando una lágrima de alegría del ojo, ella buscó el siguiente juego de carpetas. Había 27 de ellas atadas cuidadosamente con una cuerda. Colocó la pila sobre la mesa con un golpe suave y definitivo, que pareció sobresaltarlos. Entiendo su confusión, dijo con su voz aún perfectamente uniforme y tranquila. ¿Creen que estos fondos fueron regalos? Un regalo legalmente es una transferencia de propiedad, sin la expectativa de nada a cambio. Sin embargo, eso no es lo que ocurrió aquí. Desató la primera carpeta y sacó un solo documento. Era el recibo de las vacaciones de $15,000 a Europa. Lo deslizó sobre la mesa hasta que descansó frente a María. «María», preguntó con tono cortés pero firme, «¿podría confirmarnos que esta es su firma en la parte inferior?» María miró hacia abajo con un gesto despectivo en la mano. «Por supuesto que es mi firma. Es un recibo de regalo. Lo firmé cuando papá nos dio el dinero. ¿Cuál es tu punto?» Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mi punto», dijo, «es que no es un recibo de regalo. Es un pagaré. Por favor, permítame leer la cláusula directamente encima de su firma». La voz de Sofía era clara y mesurada mientras leía las palabras que María nunca se había molestado en mirar. «En consideración a la recepción de la suma especificada anteriormente, yo, María Thompson, reconozco esta asistencia financiera y acepto los términos de buena voluntad y apoyo familiar». Sofía levantó la vista. Como dije anteriormente, la frase «en consideración a» crea un contrato vinculante. Este documento y todos los demás como él define legalmente el apoyo financiero de su padre, no como un regalo sino como un préstamo, siendo el reembolso su continua buena voluntad y respeto, una cláusula que ha violado reciente y espectacularmente. Alejandro resopló. «Ah, vamos. Eso es basura sentimental. Ningún tribunal en el mundo haría cumplir eso». Sofía ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban clavados en María. Entonces comenzó. Tomó la siguiente carpeta de la pila y colocó su contenido sobre la mesa con un golpe suave. Era el documento de las reparaciones del auto de Alejandro. «¿Es esta su firma, María?» Golpe. El primero de 12 documentos para sus gastos de manutención. Y este. Golpe, golpe. El sonido se convirtió en un ritmo lento y deliberado, un tamborileo de responsabilidad. Con cada documento que presentaba una nueva pieza de su vida, un nuevo lujo que habían dado por sentado, se reestructuraba como una deuda. Las vacaciones en Europa, la ropa de diseñador, el pago inicial, la startup, la boda. Uno por uno los bloques de construcción de su vida privilegiada estaban quedando al descubierto sobre la mesa, no como muestras de amor, sino como pruebas en un caso contra ellos. Observé la cara de mi hija. Era como ver una estructura compleja colapsar en cámara lenta. Al principio su expresión era de puro desafío, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Luego, a medida que los documentos continuaban apareciendo, la sonrisa vaciló reemplazada por un ceño fruncido de confusión. Ella tomó uno de los papeles, el de la startup de Alejandro, y por primera vez realmente leyó la letra pequeña. Vi sus labios moverse silenciosamente pronunciando las palabras que Sofía acababa de leer en voz alta. Y entonces lo vi. El momento exacto en que la lógica rompió su vida de manipulación emocional. No fue una ola de tristeza o arrepentimiento. Fue el choque frío y duro de una certeza matemática. Fue el horror naciente de un hecho irrefutable. Su confianza, la base de toda su personalidad, simplemente se desintegró. El color desapareció de su rostro. Su espalda, que había estado tan recta y desafiante, comenzó a curvarse. Sus ojos iban de una firma a la siguiente, una mirada frenética y atrapada reemplazando el desprecio anterior. Estaba viendo un fantasma.
El fantasma de su propio descuido. El fantasma de 27 momentos separados, donde su codicia y arrogancia la habían llevado a firmar un pedazo de papel sin pensarlo, sellando su propio destino cada vez. Por primera vez en su vida, mi hija se enfrentaba a un problema del que no podía salir llorando, gritando o usando su encanto. Había sido derrotada por un hecho simple e innegable: su propia firma. Alejandro, sin embargo, no lo había entendido. Su cerebro no funcionaba con lógica, funcionaba con fanfarronería. «¡Esto es una locura!», bramó poniéndose de pie tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el suelo. «No puedes hacer esto. Fuimos engañados. Estos documentos son fraudulentos». Sofía levantó una ceja con calma. «Está sugiriendo que la firma de su esposa ha sido falsificada en 27 ocasiones separadas durante un periodo de 5 años. Alejandro estaba balbuceando, su rostro volviéndose de un tono rojo oscuro. Ella no sabía lo que estaba afirmando. «Te aprovechaste de ella». Pero sus palabras eran huecas. Miró a María en busca de apoyo, pero ella no estaba escuchando. Solo estaba mirando la montaña de papel, la prueba innegable y sofocante de su propia complicidad. El poder en la habitación había cambiado. Se había drenado de su extremo de la mesa y se había asentado pesado y absoluto en el nuestro. El rostro de Alejandro era una máscara de furia carmesí. Miró a María, que todavía miraba fijamente la montaña de sus propias firmas, y se dio cuenta de que estaba solo. Su derrota lógica no significaba nada para él. Todo su mundo estaba construido sobre la fanfarronería y la negación. Volvió su ira hacia mí. «¡Bien!», rugió golpeando su puño en la mesa de caoba pulida, haciendo saltar las carpetas. «Olvida los papeles. Es un lío de él», ella dijo, «y estará atado en la corte por años». «Pero ¿sabes qué? No será la casa. La casa es nuestra, viejo, tenemos la escritura. No puedes tocarla». Estaba desesperado ahora, aferrándose a lo único que creía que era un activo inquebrantable. Me señaló con un dedo tembloroso. «Leonardo, por el amor de Dios, ¿vas a quedarte ahí sentado y dejar que ella haga esto? Ese es el hogar de tu hija, el hogar de tus nietos. ¿Realmente vas a echar a tu propia familia a la calle por un rencor?» Escupió la palabra familia. Como si fuera una maldición, su último intento desesperado de chantaje emocional. No respondí. Simplemente miré a Sofía y ella a su vez buscó la carpeta final y formidable a su lado. La etiquetada Fideicomiso Familiar Carmen Thompson. La colocó en el centro de la mesa con un sonido silencioso y definitivo. «Señor Jacobson», dijo Sofía bajando la voz a un tono tranquilo, casi quirúrgico. «Parece tener la impresión de que usted y su esposa poseen el título de propiedad en 125 Maple Lane. Me temo que eso es un malentendido fundamental». Abrió la carpeta. El propietario legal registrado de esa propiedad durante los últimos 10 años ha sido el Fideicomiso Familiar Carmen Thompson. Alejandro la miró fijamente, con la boca abierta, un ruido estrangulado atrapado en su garganta. Parecía como si ella acabara de empezar a hablar en un idioma extranjero. Sofía continuó con sus palabras precisas e implacables. Cuando su solicitud de hipoteca fue rechazada por el banco, su suegro no simplemente les dio $50,000. El fideicomiso, del cual él es el único fiduciario, compró la nota hipotecaria en su totalidad al banco. Esos $50,000 que recibieron se estructuraron legalmente como un depósito de seguridad, y el primer y último mes de alquiler, en un acuerdo integral de arrendamiento a voluntad con el fideicomiso. Sacó un documento de la carpeta, un acuerdo que usted, María, firmó asumiendo que era solo otra parte del papeleo de solicitud de hipoteca con el que su padre estaba ayudando. Lo deslizó sobre la mesa. Ahí estaba de nuevo. Otro documento. Otra firma apresurada de un día que María apenas recordaba. «Sus pagos mensuales de hipoteca», declaró Sofía. «De hecho, han sido pagos de alquiler depositados directamente en las cuentas del fideicomiso. Nunca han pagado un solo dólar hacia el capital de la casa. Nunca han acumulado un solo centavo de patrimonio. Han sido para todos los propósitos legales inquilinos». La finalidad de sus palabras absorbió el aire de la habitación. Esto no fue un golpe.
Fue una demolición. Fue la eliminación del mismo suelo sobre el que estaban parados. Miré a Alejandro. La rabia no solo lo abandonó, fue vaciada de él. El color desapareció de su rostro dejando una palidez gris pastosa. Sus anchos hombros que había sostenido con tanta confianza arrogante solo unos minutos antes, se desplomaron hacia adelante. No solo se recostó en su silla, colapsó en ella una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Toda su identidad como propietario exitoso, el amo de su dominio, había sido una fantasía. No era más que un inquilino viviendo de mi caridad. Y María no gritó. No lloró. El impacto de los pagarés había sido un duro golpe intelectual. Esto era algo más profundo. Esto era la destrucción de toda la narrativa de su vida. Su hermosa casa, su estatus. El símbolo mismo de su éxito era una mentira. Se miró las manos sobre la mesa y por primera vez creo que se vio a sí misma como yo la veía ahora, un fraude. La lucha se había ido. El derecho se había ido. Todo lo que quedaba era una cáscara vacía. Sofía dejó que la verdad se asentara en el silencio aplastante. Luego deslizó 2 documentos finales sobre la mesa. Aterrizaron suavemente junto a la pila de pagarés. Debido a su incumplimiento material de los acuerdos de préstamo, lo cual es una violación de su contrato de arrendamiento, dijo con la voz ahora desprovista de cualquier cosa que no fuera un hecho legal. El fideicomiso ha rescindido su contrato de arrendamiento. Este es su aviso oficial de 30 días para desalojar las instalaciones. Estarán fuera para el 15 del próximo mes. Luego vino el silencio. No era un silencio vacío. Era una cosa pesada y sofocante llena del peso de realidades destrozadas. Era el silencio de un jaque mate. El silencio de una derrota absoluta e irreversible. En ese momento no sentí triunfo. Sentí una finalidad profunda y sombría. La estructura que Carmen y yo habíamos construido había resistido. El cortafuegos había funcionado. Había contenido el fuego y todo lo que quedaba en la habitación eran las cenizas de la vida de mi hija. El pesado silencio en la sala de conferencias se extendió por lo que pareció una eternidad. Alejandro era una estatua de la derrota con el rostro enterrado en las manos. Pero María, mi hija, comenzó a temblar. Un sonido gutural bajo escapó de su garganta. Un sonido de pura rabia primitiva nacida de las cenizas de su vida destrozada. Levantó la cabeza de golpe y sus ojos muy abiertos con una furia vacante y aterradora se clavaron en los míos. Se puso de pie con las manos planas sobre la mesa, el cuerpo temblando. No. Susurró la palabra temblando con veneno. Luego su voz explotó en un grito crudo y desgarrado que llenó el espacio estéril de la oficina. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? La palabra familia era un arma, la última y más sagrada, y me la arrojó con toda la fuerza que le quedaba. Esperaba que me hiriera, que me avergonzara para que cambiara de rumbo. Por primera vez desde que llegaron me moví. Lentamente, deliberadamente, empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Ya no era el observador silencioso. La reunión había terminado. Miré a mi hija no con la ira que ella estaba mostrando, sino con una tristeza profunda hasta el alma. La niña que había criado se había ido reemplazada por esta extraña desesperada. Había estado en silencio durante toda la reunión, dejando que los hechos, los documentos y la estructura que Carmen y yo habíamos construido hablaran por mí. Pero esta acusación final requería una respuesta. ¿Preguntas?, dije, mi voz tranquila, pero llevando a través de la habitación con absoluta claridad cómo pude hacerle esto a mi familia. Hice una pausa dejando que su pregunta colgara en el aire una última vez. Respondiste a esa pregunta tú misma, María, hace un mes por teléfono. Tuviste una boda, una celebración familiar pagada con el dinero que te di. Y cuando te pregunté al respecto me dijiste que era solo para la familia. Definiste los términos, dibujaste el círculo, y lo dibujaste conmigo afuera. Vi el destello de comprensión en sus ojos, el horrible reconocimiento de sus propias palabras, siendo usadas en su contra. Así que como te dije cuando llamaste por la hipoteca, continué.
La familia lo está pagando. El fideicomiso familiar Carmen Thompson, la única familia verdadera a la que se le ha mostrado respeto aquí, ahora está recuperando lo que siempre le ha pertenecido. Esto no es personal, María. Esto es estructural. Los cimientos sobre los que construiste tu vida eran defectuosos y hoy simplemente fallaron. No esperé a que ella respondiera. No había nada más que decir. El veredicto había sido entregado. Le di la espalda a mi hija y a mi yerno, a los restos de sus elecciones esparcidos sobre la mesa de conferencias, y salí de la habitación. No miré atrás, cada paso que daba era pesado no de triunfo, sino con el peso de una amputación necesaria. Estaba cortando una parte de mí mismo para sobrevivir. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, supe que no solo estaba saliendo de una habitación. Estaba dejando una vida atrás, y caminando hacia lo que viniera después, solo pero finalmente libre. 30 días después, me paré en el porche de la casa en 125 Maple Lane. Era una tarde fresca de otoño, y las hojas estaban esparcidas por el césped que una vez ayudé a mi yerno a arreglar. Inserté una llave en la cerradura, una llave que Sofía me había dado la llave del propietario y giré. La cerradura se abrió con un sonido de finalidad. La puerta se abrió hacia adentro sobre un silencio profundo. La casa estaba vacía completamente. Los mudanceros contratados por el fideicomiso habían empacado cada mueble, cada cuadro, cada alfombra, colocándolo todo en una unidad de almacenamiento registrada a su nombre. Todo lo que quedaba eran las débiles marcas en la alfombra y los cuadrados más claros en las paredes, donde solían colgar los cuadros. Caminé por las habitaciones resonantes. El aire estaba quieto y olía levemente a productos de limpieza con aroma a limón. Este no era el silencio de un hogar esperando que su familia regresara. Era el silencio limpio y estéril de un espacio que ha sido limpiado de su pasado. Entré en la sala de estar donde Alejandro se había parado y me había rugido, y no sentí nada más que una tranquila sensación de paz. Entré en la cocina donde María había llorado una vez sus lágrimas de cocodrilo sobre su boda de ensueño, y no sentí ira. No había alegría en este vacío, ningún regodeo triunfante. El sentimiento era algo mucho más tranquilo, mucho más profundo. Era alivio. Era la sensación que debe tener un cirujano después de extirpar con éxito un tumor maligno. No celebras el cáncer, pero sientes una profunda sensación de alivio, de que el peligro ha sido extirpado, de que el cuerpo ahora tiene la oportunidad de sanar. Durante años esta casa había sido un lugar de obligación, de tensión, de decepción silenciosa. Ahora era solo una estructura madera, paneles de yeso y vidrio. Los fantasmas de la ira y el derecho habían sido exorcizados. Finalmente, estaba simplemente tranquilo. Me paré junto al gran ventanal en la sala de estar, la misma ventana donde Carmen solía sentarse y leer bajo el sol de la tarde. Miré hacia el jardín que ella había amado tanto, ahora un poco descuidado. Mi reflejo en el vidrio limpio era el de un anciano, pero uno que se paraba más derecho de lo que lo había hecho en años. ¿Fue esto venganza? La pregunta había circulado en mi mente durante las noches de insomnio previas a este día, y ahora, parado en las secuelas tranquilas, sabía la respuesta. No. La venganza es un fuego. Es una fuerza caliente y destructiva destinada a causar dolor por el simple hecho de causar dolor. Es un acto emocional. Lo que yo había hecho no era emocional. Fue una corrección estructural. Soy ingeniero. Cuando veo un diseño defectuoso, una viga de soporte que está comprometida, una base que está agrietada, no me enojo con el edificio. Simplemente evalúo el daño y ejecuto un plan para hacerlo seguro nuevamente. La estructura financiera de mi familia estaba comprometida. Estaba siendo carcomida por la podredumbre de una codicia interminable e irresponsable. Los cimientos, el amor y el legado que Carmen y yo habíamos construido estaban en peligro de colapsar bajo el peso de todo ello. No destruí la vida de mi hija. Simplemente eliminé los soportes defectuosos que le impedían tener que soportar su propio peso. Desmantelé una mentira. La justicia no se trata de castigo, se trata de equilibrio.
Se trata de restaurar el orden en un sistema que se ha vuelto peligrosamente desequilibrado. Durante años la balanza se había inclinado tanto a su favor, construida sobre una montaña de mi sacrificio y su expectativa. Todo lo que hice fue bajarme de mi lado de la balanza. Dejé que su lado se derrumbara bajo el verdadero peso de sus propias decisiones. No les quité su hogar. Simplemente dejé de pagar por un hogar que creían que era suyo. Mi dignidad no fue algo que recuperé en esa sala de conferencias, fue algo que reclamé en el momento en que decidí dejar de participar en su falta de respeto. Esta casa vacía y tranquila no era un trofeo. Era un testamento. Un testamento del hecho de que incluso las estructuras más duraderas requieren límites firmes para sobrevivir. Y yo, por finalmente, había construido los míos. Unas semanas más tarde Sofía se unió a mí en el patio trasero de mi casa. El sol de la tarde era cálido y el aroma de las rosas tardías del jardín de Carmen llenaba el aire. La casa en Maple Lane estaba oficialmente en el mercado y el papeleo legal estaba casi completo. Sofía me entregó un resumen final de los activos ahora totalmente bajo el control del fideicomiso Carmen Thompson. El número era sustancial. Entonces, dijo su tono profesional suavizándose al de una amiga preocupada. ¿Qué sigue, Leonardo? ¿Qué harás con todo esto? Miré la impresionante cifra en la página, pero no sentí apego a ella. El dinero nunca había sido el punto. El punto era el principio. Carmen siempre quiso ser ingeniera. Dije, mi voz tranquila con el recuerdo. Tenía la mente para ello, mejor que la mía, creo. Pero su familia no podía permitirse enviarla a la universidad. Renunció a sus sueños para poder trabajar y apoyarlos. Nunca se quejó ni una vez. Ella vertió toda esa energía brillante en construir nuestra familia, en construirme a mí. Miré a Sofía y por primera vez compartí la pieza final del plan, la parte que solo yo podía decidir. El dinero de la casa y cada dólar recuperado de los préstamos. Dije, será la semilla para una nueva fundación. Lo llamaremos el Fondo de Becas Carmen Thompson. Proporcionará becas completas de 4 años para mujeres jóvenes de entornos desfavorecidos que quieran estudiar ingeniería estructural. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero estaba sonriendo. Ese es un legado, Leonardo, susurró. Ese es un legado real. Y supe que tenía razón. El legado de Carmen no era una casa o una cuenta bancaria. Era la fuerza y la brillantez que encarnaba. Y ahora ese legado se transmitiría construyendo futuros para generaciones de mujeres jóvenes que tenían un sueño tal como ella. Era la estructura final perfecta, construida no sobre madera y acero, sino sobre oportunidad y esperanza. Más tarde esa noche, después de que Sofía se fue, me senté en mi porche y vi el sol esconderse bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Una profunda sensación de paz se apoderó de mí, del tipo que solo llega después de que ha pasado una tormenta larga y difícil. Mi mirada se dirigió a mi taller, a la pequeña mecedora, sin terminar, que estaba justo dentro de la puerta. La había comenzado con una tonta esperanza de una conexión que ya estaba rota. Pero ahora me daba cuenta de que no fue un esfuerzo desperdiciado. Simplemente estaba destinada a una familia diferente. Mañana la terminaría. La lijaría hasta que estuviera perfectamente lisa y aplicaría una capa final de barniz. Y luego la donaría al ala infantil del hospital local. Pertenecería a todos y a nadie. Sería una pequeña pieza de consuelo para un niño que nunca conocería. Y eso se sentiría más como familia que cualquier cosa que hubiera experimentado en mucho tiempo. La lección que aprendí a los 73 años es que la verdadera familia no se construye sobre el apoyo financiero incondicional, sino sobre la base sólida del respeto mutuo. Durante años confundí mi generosidad con amor, permitiendo accidentalmente una cultura de derecho que erosionó mi dignidad y el carácter de mi hija. Aprendí que a veces el acto más amoroso no es dar más, sino decir no más. Establecer un límite duro no fue un acto de venganza. Fue un acto de integridad estructural. Tuve que proteger mis propios cimientos para honrar el legado de mi esposa
y reclamar mi propia paz. ¿Qué hubieras hecho tú en mi posición? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y por favor dale me gusta y suscríbete si crees en el poder de establecer límites.